¿verdad? Sobre todo en la iglesia hermana de Cupey, siempre acostumbran traer las 7 palabras, las últimas 7 palabras de nuestro Señor en el ministerio público, en aquella crucifixión vil, ¿verdad? Perversa contra el santo de los santos en un juicio ilegal. Así que es interesante siempre meditar en estas últimas palabras que dice el Señor, y vuelvo y recalco, no es que el Señor no habló más, sino que en el ministerio público, en esa última semana, de Domingo de Ramos hasta la resurrección, pues es el momento en que Él estaba en su aparición, en su última aparición en la faz de la tierra, como en su estado de humillación, se le llama teológicamente. Dios se hizo hombre, hasta la muerte y resurrección. Así que este es el tiempo de esas últimas palabras, ese es el tiempo donde Él está crucificado. Por cierto, los que eran detractores del Señor Jesucristo, principalmente el mismo diablo, Satanás, que lo confronta en el desierto con todas las legiones de demonios. Usted se puede imaginar cómo fue una noche como la de ayer, hace prácticamente 2000 años atrás. Qué festín se estaban dando las tinieblas al ver caer preso y posteriormente humillado públicamente al Cristo. Ellos tenían un festín, las tinieblas estaban de fiesta, estaban haciendo alboroto, se reían. Y usted ha experimentado esto en parte en su vida cuando uno pasa por una desdicha o pierde algún asunto legal o otros términos, usted ponga nombre ahí. Que hay gente que se gozan de el dolor de uno, ¿verdad? De lo que uno está viviendo. Pero uno sabe que uno tiene la justicia de Dios. Amén. Y Dios siempre hará justicia. Amén. Él siempre hará justicia. Y no se olvidará el Señor del impío. Amén. Jamás. Ni lo tendrá por inocente. Jamás. Tendría que venir en arrepentimiento y fe para entonces recibir el perdón divino. Pero si no se arrepiente, habrá juicio. Habrá juicio. Y no tendrá por inocente al culpable. Dice la Biblia, no tendrá por inocente al culpable. Entonces ellos tendrían en su mente que este era el fin, pero no era el final de este evento. Era el inicio del mayor acontecimiento de todo. Eso es lo espectacular de la cruz, de la crucifixión, que pensaban que era el final, pero realmente era el inicio. Como cuando hablamos de la muerte, que hay gente dentro de la iglesia que nos quiere hablar de la muerte, pero la muerte es establecido que el hombre nazca un día y posteriormente que muera. Y el juicio, dice la Escritura. Señor. La muerte no se puede evitar. Entonces ellos pensaban que habían terminado con el Señor, pero realmente, como le digo de la muerte para nosotros es el inicio de una vida mejor, eterna, maravillosa delante del Señor Jesucristo. Me estaban hablando el anciano Saúl Soto sobre la muerte del pastor Chaguín. O sea, que aunque nos duele físicamente de que no está y su familia tiene que tener un gran dolor, en el reino de los cielos hay mucha bendición para él. Está en el lugar que nosotros estamos trabajando aquí en este planeta, caminando en santidad por la ayuda de nuestro Señor, por la fuerza que nos da el Señor, para entonces un día llegar allí a hacer mansiones celestiales. Ya él terminó la carrera, ya la terminó. Así que lo que parece el final no es el final, sino que es el inicio. Posteriormente a la muerte de Cristo, va a comenzar una euforia colectiva que se lee en el libro de los Hechos espectacularmente. Miles de millones de personas viviendo y viniendo a la fe salvadora con firmeza y convicción, aunque hoy día estamos en un tiempo de oscuridad y de tiniebla donde hay mucha broma y se tiene a las cosas espirituales como sin sentido y el mundo está en un caos de idiotez y de necedad. El mundo está en un tiempo triste, lo que se le llama la generación de cristal. El desconocimiento es increíble en nuestra sociedad. Pero ¿sabe algo?
que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que estamos en una tierra que cuando el Señor comienza a traer nuevamente a su rebaño, va a ser espectacular. Va a ser espectacular porque no hay nada nuevo debajo del sol. Se repiten ciclos. Y esta ignorancia no pasó en este tiempo. Esto ha pasado muchas veces en el planeta Tierra. Esta ignorancia, esta depravación ha pasado constantemente con los siglos, con las décadas. Y ahora estamos viviendo en un tiempo difícil de depravación, pero también es para cosechar. Vamos a cosechar. Yo le aseguro eso. Así que miles de personas llegaron a Cristo posterior a la muerte. Una muerte que lo cambió todo. Con una muerte cambió todo. Hasta nuestros días, hasta el día de hoy. Nadie, los más escépticos, los ateos más violentos no pueden negar que hubo un antes y un después. Después de la muerte y la resurrección de Cristo. Un antes y un después. Así que no se puede negar. Hoy quiero hablar de las últimas 7 palabras que el Señor Jesucristo dijo en aquel madero. Así que las primeras que voy a mencionar son en las horas de la mañana hasta mediodía. Las primeras. Estas son las primeras 3 palabras. No le voy a decir que busque conmigo porque están dispersas en los evangelios sinópticos. Todos esos evangelios, los 4 se unen y hacen uno realmente desde diferentes perspectivas y para diferentes personas o etnias, pero al final se unen todos y crean lo que es un solo evangelio, el evangelio de Cristo. ¿Sí? Así que vamos a ir a diferentes partes de la escritura. Por lo menos en esta primera parte vamos a estar hablando desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. La primera palabra se encuentra en Lucas 23, 34. La primera parte de Lucas 23, 34. Si usted los quiere apuntar, no hay problema. Si quiere las notas, también se las puedo dar. No tengo ningún problema con eso. Lucas 23, 34 dice, esta es la primera expresión que hace el Señor. La primera. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera expresión de Cristo es que el Padre imparta perdón a todos aquellos ignorantes que están allí. En esa expresión podemos ver la misericordia eterna de nuestro Señor Jesucristo hacia aquellos que están atentando contra su vida. No es fácil agradecer y bendecir los que están en contra tuya. Hermanos, nosotros somos creyentes y para nosotros se nos hace muy difícil practicar esto. Bendecir al que maldice a uno y decirle, Señor, prospéralo, tráelo a salvación. Es complicado y tienes que hacer una disciplina terrible y muchas veces la decimos con los cordales mordiendo. Señor, ayúdale. Y nosotros tenemos que hacer una disciplina increíble y el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen a las personas que lo están asesinando y se burlan de Él. Este es el Dios perdonador. Esa fue una de las enseñanzas de nuestro amoroso Señor Jesucristo. Una de las enseñanzas que nos entrega, amar a nuestros enemigos. Qué complicado bendecir al que te maldice, hacer bien a los que nos aborrecen. Complicado. Siempre que hablo de este tema con algún hermano, algún sitio, algún lugar, ayudar al que te hace daño es bien difícil. Y orar por aquellos que nos ultrajan y por aquellos que tienen persecución contra nosotros. Mateo 5:44. Qué complicado. Y la enseñanza es esa. El sermón del monte es complicado. ¿Cómo se puede lograr? Pues con la llenura del Espíritu Santo. No hay otra forma. Es por la obra de Cristo. El Señor nos deja ejemplo de perdón incondicional. Siempre tenemos que ser seres perdonadores, yo hermano. Y el perdón no es solamente sentirlo, eso sería el segundo. Es practicarlo, es una decisión. Uno decide amar a una persona cada día, amarle, con todos sus defectos que tienen, porque cuando vamos a la pareja, uno casa a 2 pecadores. Pues uno tiene que aprender a cada día amar a esa persona, perdonar cada día a esa persona, porque somos complicados. Somos como
que un Rubik's Cube es muy pequeño para nosotros. Nosotros somos seres muy complicados, difíciles de entender. A veces no nos entendemos ni nosotros mismos. Y el Señor dice que debemos perdonar porque Él ha perdonado. Un perdón incondicional nos enseña Cristo. Entendiendo que el perdón es primeramente un bienestar para nosotros, El primer bienestar que tiene el perdón es nosotros. ¿Sabe que las cosas que nos pasan en el alma, estoy hablando de nuestra mente, todo lo que somos nosotros como alma de ser viviente, nos afecta en el cuerpo físico? Eso está ya más que probado. Más que probado, nos lleva al estrés, nos da problemas con la digestión, nos da problemas con nuestros nervios, células. Hay gente que piensa, muchos estudiosos piensan que estos estrés y tanto problema mental lleva a algunos problemas de cáncer, Y yo no tengo duda de eso, porque la mente controla todo tu cuerpo. Controla todo tu cuerpo. Así que el perdón es el primer bienestar de nosotros. Qué malo es caminar por la vida teniendo deuda. Y yo digo deuda es resentimiento. Yo no estoy hablando de económica. Con alguien en la calle, que usted sale y dice, ¿qué yo haré si me encuentro con esta persona? ¿Qué malo es eso? Oye, yo he encontrado personas que no asisten a la iglesia, que tienen temor de Dios, que un día vinieron a la iglesia, pero hoy día están alejados. Y yo sé que regresarán porque son ovejas, pero es que están extraviadas. Que le afecta tanto eso, de andar con una deuda de corazón con alguien y te chocas con él en la acera. Y eso es bien amargo. Es una sensación bien mala. Pero cuando tú no tienes problemas con nadie y estás tranquilo y has perdonado, pues tú caminas tranquilo, que hagan lo que quieran. La falta de perdón crea un resentimiento que poco a poco va creciendo y se fortalece y fortaleciéndose dentro de nosotros. Se pone peor cada día. Al final, mira, nos ponemos insensibles, no hay sensibilidad en nosotros. Todos los sensores se apagan. Nos convertimos en un pedazo de concreto. Es solamente por la obra del Espíritu de Dios en nosotros que podemos practicar el perdón. Claro, aprovecho el tema para hablar del perdón, porque eso es lo que quiere el Señor. Está escrito allí por eso, para que nosotros veamos que Él es el Dios perdonador. Pero hable del texto, de que estaba pasando Cristo, pero es que eso es lo que Él quiere, que aprendamos de Él. Y se lo voy a explicar y tengo ejemplo bíblico de que así es. Que lo que quería decir el Señor, yo perdono, tú perdonas. Imitadme a mí. Le voy a decir nuevamente, escuche. Al pastor muy santurrón, escúcheme. A mí se me hace difícil muchas veces perdonar también. Aquí usted sabe que esto no es una iglesia de falsedad donde el pastor es una caricatura. Falsos pastores, se los digo ahí que están grabando. Falso. Donde el pastor no peca, donde es un querubín. Falso. Mentirosos. Y tendrá que darle cuenta a nuestro amoroso Señor Jesucristo. Por eso es que siempre digo como Pablo, el primer pecador de esta iglesia soy yo. Y punto, soy yo. El ejemplo que le voy a dar. Este joven, yo me lo imagino tan hermoso, un joven guapo, hermoso. El joven diácono Esteban, en el libro de los Hechos, que es apedreado por su convicción del nombre de Cristo. Un jovencito. Dice la Escritura que su rostro era como de un ángel cuando ellos le ven. O sea que tenía un brillo especial aquel joven. Y en medio de su situación, que está siendo apedreado por el nombre de Cristo, pide perdón para sus agresores. ¿Qué clase de siervo del Señor? Y yo con una palabra ya no quisiera perdonar. Ya con una palabra. O que me miraron de cierta manera, ya uno. Y él está siendo apedreado hasta la muerte. Muere. Hechos 7:60. Luego cayó de rodillas. Mira el joven cayendo de rodillas porque está siendo golpeado por las piedras. Luego cayó de rodillas y gritó con toda su fuerza: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Si eso no le parte el corazón a uno, no sé qué lo hará yo. Esto no es película que llegue a este punto.
Él está siendo destrozado a morir y dice que no este pecado, que no lo tome en cuenta, no lo castigue. Y con estas palabras en sus labios, dice la traducción lenguaje actual, en la 60 dice durmió, en la traducción lenguaje actual dice, y con estas palabras en sus labios murió Esteban. Un jovencito prometedor, que yo sé que si hubiese sido la historia, el decreto de Dios otro, hubiese sido un gran pastor. Pero el tiempo de él era ese, dar testimonio. Y dijo las palabras que dijo Cristo. Las dijo. Así que por eso le digo que lo que Cristo está diciendo en aquella cruz era para nuestra enseñanza. Segunda palabra, Lucas 23, 41, 43. Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo y dijo a Jesús, escuche, estos son los ladrones, uno de los ladrones, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así nos ha dicho a nosotros. Usted no lo escuchó, pero lo leyó y lo entiende, porque el Espíritu Santo está en usted, que ya Él ha hecho esa promesa para con nosotros. Ella la ha hecho. La cruz tiene efectos diversos en el corazón del creyente. Para los incrédulos es muerte, claro está. Estas palabras, para un incrédulo es condenación completa, pero para los creyentes vida y vida eterna. Esto se nos hace difícil comprenderlo, como alguien con el expediente de este ladrón. Tiene un expediente negro, el que está diciendo, acuérdate de mí. Tiene un expediente violento, con una vida repleta de pecado. Era lo que usted puede ver, un delincuente. ¿Cómo puede este hombre alcanzar la salvación cerca de su último suspiro? Y sabe que dentro de las iglesias también esto incomoda. Cuando llega alguien, piensan que no se lo merece porque no hemos convertido en el hermano mayor de la historia del hijo pródigo, que le molestó cuando llegó de estar con prostitutas, de derrochar el dinero y desear la muerte de su padre indirectamente. Y cuando regresa, el hermano mayor se molesta, pero si tú nunca me has hecho una fiesta, tú nunca has matado un animal para mí, pero mírale, mataste ahí el becerro gordo para este muchacho que vino y lo que hacía era con prostitutas y todo. No, pero este hijo para mí ya había muerto y ahora vive. Y nos pasa a nosotros, porque yo me he dado en 14 años con muchos hermanos mayores en la iglesia. Yo que tengo que sentarme, mira, lo que pasa es que esta persona tiene... Todo el mundo no es igual en la iglesia, hermano. Hay gente que son sólidos como una columna. Y tú les dices lo que sea, tranquilo. Pero hay gente que se afecta y tenemos que tener misericordia para los que no somos iguales. Me decía eso. Somos difíciles. Hay que tener misericordia para los demás. Vuelvo y repito, es más fácil decirlo que hacerlo. Yo no estoy diciendo aquí que yo soy el perfectito. No. Yo tengo que aplicarme esto también. Yo no soy de esos pastores de caricatura, como le dije. Todos tenemos que aplicarnos a esto que yo hablo, porque esta es la palabra de Dios. Ese malhechor se encontraba en la misma condición de Cristo, la misma, condenado a muerte. Y estando en esa misma condición, recibe a Dios en su último suspiro. No, mire, no tenga duda de lo que Dios puede hacer en la vida de nadie. Amén. No, que ya ese no tiene solución. Pero ¿quién se cree usted y yo de que no tiene solución? Si el Señor dice que hace de lo imposible posible. Amén. Pues ya... Marta, sí, ya se murió, ya lleva 4 días, ya tiene mal olor, Señor. Ay, Marta. Ay. No te he dicho que si creyeres vería la gloria de Dios. Señor. Abraham, quiten la tapa del sepulcro. Lázaro, sal fuera. La palabra de Cristo lo levantó de la muerte a la vida, ya está. Con una sola palabra, con una oración, se levanta. No lo dice más duro, se levantan todos los muertos de allí. Porque Él es Dios.
Y tiene toda autoridad y todo poder de cambiar lo que te está pasando a ti y a mí. Y los problemas están en su mano. Ese hombre recibe la capacidad de entender, de ver quién es aquel que está crucificado a su lado. ¿Tú sabes qué maravilla entender quién es el Cristo? La respuesta de Cristo a la súplica de aquel miserable, porque era como nosotros, un miserable. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese fue el decreto mayor que pudo haber recibido aquel hombre. Iba para la eternidad, para las mansiones celestiales. Un miserable reconoció quién era el que estaba a su lado. Y hay gente que tiene iglesias y en Biblia y en predicaciones y en videos y se van a las plazas, y hay gente que mira para el lado. Le molestamos nosotros le molestamos. Mientras que el otro ladrón continúa con su burla. Usted sabe la historia, el desprecio. Ese otro había transformado, el otro había sido transformado por el poder de Dios. Porque nadie puede venir al conocimiento de Cristo si no es por el Padre. Amén. Es así. Señor. El Padre es el que trae a su Hijo primeramente. Juan 6:44, el que trae los salvos a su Hijo. El Padre los entrega a su Hijo. Qué lindo, ¿verdad? El Padre nos entregó a nosotros a su Hijo. Juan 6:44. Hermano, ¿sabe lo impresionante de esta historia? En medio de aquel dolor, de aquella situación, Dios le permite ver realmente que Él era el Señor Salvador. En medio de casi la muerte. Impresionante, es un milagro. El privilegio que recibe aquel ladrón. Jesús le dice que desde aquel preciso momento estaría con él en el paraíso. Esto destruye toda creencia de un purgatorio. Escuche, estaría con él en el paraíso desde aquel mismo momento. Destruye toda falsa doctrina, creencia de un purgatorio. Completamente destruye todo sistema de salvación por obra y de mérito humano. Y esto por pura y bendita gracia. Gracia sobre gracia, Juan 1:16. Igual que Lidia, que Dios abre su corazón a entendimiento, es Dios que hace la obra. Colocaré un corazón nuevo y ellos me serán por pueblo y yo seré por Dios. Coloco un corazón nuevo y de esa manera es que uno responde. La frecuencia cambia. Si te queda, ¿verdad?, hablándolo de alguna manera en la frecuencia equivocada, no, pero Dios cambia el corazón. Y ahora la palabra trae a vida por la obra de Cristo. Tercera palabra, Juan 19:26. Juan 19:26. Hermano, cada palabra de las que estoy mencionando es un mensaje aparte, es el completo mensaje. Así que déme una oportunidad, sea paciente conmigo que me emociona hablar de este tema. Porque estoy hablando de mi Salvador y de su Salvador. Es impresionante. Ténganme paciencia. Tercera palabra, Juan 19:26. Mujer, he ahí tu hijo, dice el Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Mujer, he ahí tu hijo. Juan, Juan tiene una bendición terrible. El apóstol Juan. Qué bendición. Yo siempre pienso en Juan y se me eriza la piel. Muere de viejo, él se lo dice. Todos lo asesinaron. Juan muere de viejo. El discípulo que el Señor amaba, no se llama a sí mismo Juan, en el Evangelio se usa Juan. En Apocalipsis dice, yo Juan, porque está preso y no va a ser un número, un siervo de Cristo. Yo Juan. Y sigue firme y lo torturan y lo mandan preso a Patmos y sigue firme hasta su muerte. Creo que casi llegando a los 100 y pico de años muere Juan. Firme. A ese hombre el Señor le está diciendo, mujer, y tu hijo. Jesús le está diciendo esas palabras a Juan y a María. Está dándole paso a una nueva etapa en la mente de la mujer que lo crió, de María. Hermano, tenga cuidado con las expresiones que usted hace sobre María. Que se ve bien feo, se ve bien mal. Usted expresándose bien feo de María. Pero ¿qué derecho tenemos nosotros de eso? Que piensen la gente y crean lo que crean. Usted tiene que respetar.
Y yo tengo que respetar a los santos apóstoles, igual que una sierva de Dios, María. María debía comenzar a ver a Jesús como el unigénito de Dios. No es fácil. Ella es su madre, establecida por los concilios antiguos, 2000 años. Ella lo trajo al mundo. Dios usó esa vasija. Trae al Salvador de la humanidad, por favor. No sea tan... Tengamos misericordia. Ella trae al Salvador de la humanidad. Esa mujer judía. Ella tenía que ver al que trajo al mundo como su Señor, como su Salvador personal. Y no solamente como su hijo. Debo decir que María logró por la obra del Espíritu de Dios ver a Jesús como el Salvador. Sí lo logró, como el Cristo. Y una muestra de esto se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Están todos allí orando en el aposento alto junto a los discípulos. Y allí dice, todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María era sierva de Cristo. Oye, pero piensa un momento en María, póngase un momento en la posición de María. Ella trae a Jesús al mundo. Los concilios establecen que ella es la madre de Dios. Y esa teología se la tendré que explicar en otro momento, no voy a explicar ahora. Y ella tiene que ver al que trae como su Salvador, como Dios mismo. Es complicado. Ella dio a luz a ese muchacho. Tenga misericordia. No es que María no sintiese dolor en su corazón. Usted piensa que María no sentía dolor en su corazón. Pero este sería otro tipo de dolor ahora. Otro tipo de dolor. La encomienda de María fue, mire, monumental. Traer al Mesías al mundo, al Dios encarnado. Es por eso que el anciano Simeón le dice a María en Lucas 2:35 que una espada traspasará su misma alma. Y esto da sentimiento. Ella ve morir a su hijo. Claro que lo ve resucitar posteriormente. Ella es una testigo presencial también de la gloria de Dios. Pero lo ve morir. Oye, ve morir un hijo inocente, santo, que ella sabe que aquel hombre que crió es distinto. Ella lo sabe. Por eso Simeón, antes de morir, el viejito Simeón le dice que una espada traspasaría su misma alma. Porque si algo puede destruir el corazón de una madre, es ver sufrir un hijo, morir un hijo. Señor. Ahora Juan debía cuidar de María. Por cierto que Juan era sobrino de María según los historiadores. Era hijo de su hermana Salomé. Así que era el primo de Jesús. La belleza de la familia. Ahora Juan tendría que cuidar de María. Cuarta palabra. Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se dio cuenta que los Antiguo y Nuevo Testamento que leyeron los ancianos, alusivo todo a la cruz, a la muerte, resurrección, a la expiación. Eso fue la liturgia de esta tarde. Va acorde con lo que estamos predicando. Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cercano a la muerte salen esas palabras de la boca del Salvador. Salen estas palabras. Eso no quiere decir que Dios el Padre dejó de amar a su unigénito. Pero Cristo llevaba el pecado de la humanidad, ¿o yo? No como dicen algunas religiones por ahí, que todavía está espiando en el cielo, en el lugar santísimo, que estamos estudiando los jueves, ¿verdad? En el santuario celestial. No, en el cielo no hay nada que espiar, ¿o yo? El cielo es santo. Eso es una herejía. Pero llevaba el pecado de la humanidad. Y el pecado, usted sabe muy bien, aquí hasta el menos que tiempo que lleva, hasta el más tiempo que lleva, sabe que el pecado crea una interferencia entre el hombre y Dios. Y en esta ocasión entre Cristo, hombre, en el estado de humillación, y el Dios Padre. Crea una desconexión.
Isaías 59:2 dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios, la iniquidad. Y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. El pecado tiene condiciones, tiene cosas, pasan cosas. Hendrickson explica este acontecimiento y utiliza una anécdota muy bonita que la utiliza en otras ocasiones. Él presenta que un niño enfermo, Hendrickson, que no entiende por qué tiene que ir al hospital tantas veces. Los niños son niños, no entienden por qué tienen que ir a inyectarle, por qué tienen que sacarle tantas placas, ponerle suero. El niño está enfermo y aún peor, el por qué sus padres no pueden estar todo el tiempo con el niño. Hay hospitales que no puedes estar todo el tiempo con el niño porque a veces hay bacterias o el niño tiene una condición muy extraña y difícil. El padre no puede estar todo el tiempo con el niño. Ese niño se encuentra en cuidados intensivos. Pues sus padres no lo habían dejado de amar. Tú sabes ahora las cosas, es que este tiempo es tan... Tú sabes que si tú castigas a alguien o reprendes a alguien, tú no tienes amor. No, es a todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando tú disciplinas y restringes a una persona y le dices, estás mal, estás haciéndolo mal. Cuando te lo dice alguien que ama, tú tienes que escuchar. Tienes que escuchar. Tú no es que dejas de amar, es que amas con intensidad. Pero el niño, al verse solo, experimenta una gran angustia. Sus padres no están al lado. El niño va a experimentar una angustia tremenda, extraña a sus padres. Pues algo similar ocurre con nuestro Señor Jesucristo. Claro que yo lo estoy explicando de manera simple, muy simplona, pero para entender y haciendo una ilustración de lo que está aconteciendo, eso lleva a Cristo a sentir soledad. Él lleva nuestros pecados en la cruz. O nosotros cuando pecamos contra Dios, cuando hacemos lo equivocado contra Dios, pecamos, no nos sentimos que cae un peso sobre nosotros. Y decimos, oye, qué mal actué, pero yo no soy así, ¿qué me pasó? Uno dice, pero mira cómo le habla a esta persona, mira la actitud que yo tenía, mira el gesto que hice. Yo hace poco le decía algo que hice a mi esposa, le dije, no me gustó cómo actué, porque sentí peso, cargo en la conciencia. Nunca debemos olvidar que todo lo hizo por amor a su pueblo. Sí, Señor. Obediencia al Padre. Quinta palabra. Ya están haciendo las 3 de la tarde. Ahora cuando Él entrega su espíritu. Quinta palabra, Juan 19:28. Dice allí, tengo sed. ¿Se acuerda como el método que le enseñé hace poco de evangelizar? Él llega donde la samaritana en el pozo de la heredad de Jacob. Cristo llega donde los samaritanos, que son despreciables porque son vistos para los judíos, no los querían, son vistos. Y él le dice, le pide agua a la samaritana, y ahí comienza a entablar una conversación, y él dice que le daría el agua que salta para vida eterna dentro de todo el texto que es tan largo. O sea que él comienza pidiendo algo, abre la conversación y evangeliza. Y la samaritana se convirtió en una evangelista. Conoció un hombre, dice. Se va para Samaria y se vuelve loca. Porque él le dice, no, porque no ha tenido esos dos hombres. El Señor conoce los pecados. Porque más de un hombre ha tenido, ¿no? Mucho. Y la samaritana queda, pero a mí me parece que tú eres profeta. Pero que comenzó pidiéndole algo, ¿verdad? Por eso no se desprecian esta gente que están por ahí en la calle. No, si usted tiene le da, y si no tiene no le da porque no puede, pero le dice algo, una pesetita que usted le dé, le dice Dios te bendiga. Usted no sabe lo que puede pasar, no sabe. Decirle Cristo te ama y no se ha olvidado de ti. Tú no sabes qué puede pasar, que después, años posteriores, él diga, no, porque yo una vez estaba en la luz y alguien me dio una moneda y me dijo Dios te ama, nunca se ha olvidado de ti. Todo eso simple así. Le dice, tengo sed del Señor. Se cumplía la profecía escrita en Salmo 69:21. Recuerde, el Señor está cumpliendo las profecías. Se cumplen en Él,
en Él. Por eso es que hoy no podemos hacer cosas que ya se cumplieron en Él. Y hay gente haciéndola en iglesia, cosas que ya se cumplieron. Me pusieron además y Él por comida, que yo no estoy anciano Saúl. Me pusieron además y Él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Está cumpliendo la profecía. Esa fe, mira, se afirma este día. Esta tarde se afirma tu fe. ¿Cómo estos hombres de Dios, cientos de años atrás, sabían que iba a acontecer esto con el Cristo? A mí esto me hincha el corazón. Señor Jesucristo, como si fuera un delincuente, pide agua. Como si el agua no fuera de Él. De verdad que nuestro Dios es algo maravilloso. Todo el madero donde está los clavos, la gente que está allí, todo, visible e invisible, todo le pertenece a Él. Él está allí en la cruz, tranquilo, allí, aguantando el dolor de ser un hombre, completamente Dios y completamente hombre, que pide un poco de agua. Es la única vez que pide algo para Él. La única vez pide algo para Él. Claramente se puede observar la parte humana de Cristo. No es de extrañar que tuviese sed. Está deshidratado, está perdiendo sangre, mucha sangre. Y la agonía, el tormento de la cruz va aumentando, pasando las horas. Pues le da sed, tiene que tener una sed increíble. Jesús pasaba por un proceso impresionante. Pero no evadió su responsabilidad, no evada su responsabilidad, vaya. No le tenga miedo al hombre, teme a Dios. Los hombres no nos pueden hacer nada. Si nos quitan la vida, vamos a Cristo. Amén. Ni la muerte nos detiene a nosotros. Amén. Que John Wick ni John Wick, Cristo es nuestro Señor. Amén. Y Salvador. No nos pueden hacer nada, que nos matan. ¿Qué? ¿Y qué? Vamos, ¿y qué? Vamos. Yo le digo a la gente que a veces me tratan de meter una encerrona y yo digo, ay, ¿qué van a hacer conmigo? Vamos. No, que usted no puede hacer, que no puedo hacer, que dale, dime. Vamos. Que yo no puedo hacer, ¿qué? Dime. ¿Qué vas a hacer conmigo? Vamos. Dime. Dice, no. Ah, bueno. Sí. Y donde llego trato de ganar territorio, así soy. Porque soy de Cristo y trato de ganar territorio y ganarme a la gente y saludar y ser amable y forzarme dentro de lo difícil que soy. Y le digo a mi esposa, estoy conquistando terreno donde estoy. Y voy, y aquella no me saludaba, ahora me saluda, ahora se lleva conmigo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de conquistar terreno para Cristo y para Cristo y para Cristo. Y que hagan lo que les dé la gana conmigo. Vamos, si usted no sale de aquí hoy distinto, no. Vamos a sacudirnos un poco esas perezas que tenemos todos. Que se sientan que usted está en el lugar. Que sepan. ¿Por qué no? ¿Qué? Ah, que yo soy creyente y tengo que andar así, como una mustia. No, que mustia ni mustia. Que llegamos nosotros. Y nosotros somos los hijos del dueño del planeta. Dígame que, mire, yo llego cuando yo hago seguridad, yo llego bien loco. Ni Rambo, ni que si John Wick. Yo digo, esos son unos niños. Yo le enseño a ellos. ¿Por qué? Porque el que está conmigo, el problema es que está conmigo. El jefe. Y nadie pone un dedo sobre mí si él no dice. Se acabó. El avión no se estrella si él no dice. Nadie puede atacarme. Todo va a acontecer como él dijo. Y se acabó. Y cuando tú tienes esa convicción, vamos. Ah, que ese lugar es difícil. ¿Qué es difícil? ¿Qué tú dices? ¿Qué difícil qué? Ah, sí, eso será para ti. Yo no. Ando con el que abre las puertas ahí. Y yo paso por ahí. Amén. Sí, Señor. Que se dejen de eso. Cristianos cobardes, ¿verdad? Una cobardía entre cura y carne. Tienen que orar mucho. Cobardía. Uno de los soldados que está allí escucha el clamor del Cristo. Está pidiendo agua. En medio de aquella crucifixión, el soldado escucha. Y le da un tipo de vino agrio, de vinagre.
una bebida que utilizaban los soldados romanos, que no se debe confundir con la bebida que se utilizaba como un tipo de anestesia, aminorar los sufrimientos a causa de la crucifixión. Sí había un tipo de bebida que te relajaba, ¿verdad? Como estaban hablando aquí ayer en el final del culto, que te relajaba. Él no toma de esa, no. Era como un tipo de droga que anestesiaba al condenado a pena de muerte. Por cierto, las mujeres que se encontraban presentes le querían dar a Jesús esta bebida antes de su muerte, como le digo, para calmar el dolor. Pero Jesús la rechazó. Mateo 15:23, Mateo 27:34, la rechaza. Jesús bebería la copa que el Padre preparó para él. No evada su responsabilidad, hermano. ¿Qué clase de palo a la tarde? 3 de la tarde. No evada su responsabilidad. ¿Se acabó? No, que no se acabó. No evada su responsabilidad. Tenemos una responsabilidad para con Dios. Y usted no puede tener más justicia que la que tiene Dios. Imposible. Él iba a beber la copa. Si Jesús bebió de la copa que el Padre le preparó, nosotros también la vamos a beber. Es necesario caminar por el camino que nuestro Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Mire, con resignación y humildad. Acepte. Esto es lo que está. Llore, sí, claro, sufra. Pero tiene a Cristo. No está solo. Sexta palabra. Juan 19:30. Tú me estás haciendo mucho bien. Consumado es, dice. Casi a punto de terminar su estado de humillación. El amoroso Señor Jesucristo dice: consumado es. Todo terminó. Yo le he explicado en otras ocasiones que es un término griego que se utiliza, que se llama tetelestai. Muchos predicadores la utilizan en un día como hoy. Significa que todo está hecho, todo está saldo, toda la tarea que se me encomendó está hecha. Principalmente por un amo le asigna una tarea a un esclavo y el esclavo la completaba, pues tetelestai, ya cumplió. Cuando el artista terminaba de pintar una obra, venían aquellos que iban a determinar si la obra le querían o no, y cuando la certificaban que sí era agradable a su vista, tetelestai, ¿verdad? Ya está, esa obra es muy buena. Se utilizaba en el templo cuando se presentaban los corderos para sacrificio, que le dije que eran miles y miles de corderos en la fiesta judía, y se ofrecían ofrendas. El sumo sacerdote tenía que inspeccionar aquel cordero y debía estar de una manera perfecta, sin mancha. Entonces el sacerdote, cuando hacía toda la inspección del cordero, si estaba todo bien, decía: tetelestai. Esa es la palabra que sale de la boca del Cristo. En otras palabras, tetelestai es una palabra muy pequeña, pero con un significado inmenso, gigantesco. Con esa pequeña palabra, Cristo proclamó que había cumplido toda la ley. ¡Qué espectacular! Ya la ley no va sobre ti para condenación, sino para santificación. Amén. Escúchate ese y ponlo en práctica. Ya la ley no te condena, amén, te santifica. Amén. Al pueblo de Dios la ley no lo condena, sino que lo santifica. Santo Jesús. Lo santifica. El hombre no la pudo cumplir, Cristo sí. Terminaron los sacrificios, terminaron. Pagó la deuda, desarmó los poderes de las tinieblas, nos hizo libres, nos justificó y al mismo tiempo comenzó el nuevo pacto de gracia. Esa pequeña palabra, pero majestuosa en los labios del Señor Jesucristo. Y la séptima palabra, hermano, última y séptima palabra que el Señor dice. Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 3 p.m. 3 de la tarde aproximadamente. Son las 3:15 casi. El Señor entrega su espíritu. Con estas últimas palabras el Señor Jesucristo hace referencia al Salmo 31:5. Recuerda, está cumpliendo las profecías en Él. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Hermano, si esto no lo afirma en la fe, si usted vino hoy como flojito, todo esto afirma a uno y dice: lo que yo he creído es verdad. Es que está pasando tantas cosas en tu vida
que uno se perturba y afloja un poco, pero todo esto te afirma de nuevo que lo que has creído es cierto. Esto no es fantasía, esto es verdad. Amén. Esto es verdad. Cristo eso encomienda a su alma al cuidado de su Padre. El Señor Jesucristo sufrió el único tipo de muerte que podía satisfacer la justicia de Dios y salvar a los hombres. Nadie más podía hacerlo, nadie podía ir allí por Él. Era Él perfecto en todo, santo, puro, bueno, el único. Cumplió la ley completa en Él, nadie lo puede hacer. Cuando alguien te dice que cumple con los 10 mandamientos, es un blasfemo, un mentiroso de grande categoría. Yo siempre utilizo, mi esposa dice, tú tienes un juego de palabras, es verdad. Sí, pillo a las personas con el juego de palabras. Dios me ha dado ese talento, gracias a Dios. Le juego con las palabras y lo enredo hasta que paquiti. Lo busco y le doy ahí el golpe. Alguien me decía algo y yo le dije, una pregunta. El Señor dice que los profetas y la ley se resumen en 2 mandamientos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo es similar a este. Dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú cumples eso? Y tengo las manos abajo y ahí Dios me hace así. Lo destrozas a cualquiera. Todo el mundo se silencia. Y yo digo, ¿verdad que no lo puedes cumplir? Pues ahora podemos hablar. Nadie lo puede cumplir. Nadie aquí ama a su prójimo como a sí mismo. Yo, por más bonachón que tú te crees, te sientas, te estoy diciendo, mientes, pero no. Si tú te crees eso, tienes un problema mental, ¿o yo? Si tú te lo crees, porque tú sabes que siempre hay algo que te atormenta. Ay, a Dios, como le fallamos a Dios, diariamente. El pastor Sujel dice que con cada respiración pecamos ante Dios. Yo le creo. Así mismo. Tenía que ser un sacrificio voluntario, según dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso hizo el Cristo. Fue allí el madero, voluntaria y necesariamente. ¿Escuchó? La palabra necesaria. Voluntaria y necesariamente fue el madero a crucifixión. Era la manera que podía satisfacer la justicia de Dios. Y podía cumplir con el pecado de nosotros, porque lo llevó en Él. Culmino, hermano, leyendo estas palabras llenas de esperanza, para que seamos renovados, porque la intención del mensaje es que tú salgas de aquí renovado, distinto. Que están vestidos de negro de luto. No es enseñanza para los que van a escuchar el mensaje. Nosotros no estamos de luto ninguno. Una enseñanza que hoy, día como hoy, Cristo murió. ¿Era necesario que Cristo muriera? Como que no. Claro que sí. Por eso es que tenemos esta gran salvación. Así que estas palabras son para que seamos renovados y cobremos nueva fuerza. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él lo hizo. Él lo hizo. Apocalipsis 22:12. Ese libro trata sobre la esperanza, usted lo sabe. Es sobre la esperanza, el triunfo de la iglesia sobre el mal, en Cristo. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Sí, nosotros estamos en la espera del regreso de Cristo. Claro que sí. Hermanos, estas fueron las 7 palabras dichas por nuestro amoroso Señor Jesucristo antes de entregar y encomendar su espíritu al Padre. Mensaje de las 7 palabras. Señor, gracias por la oportunidad de enseñar estas últimas palabras que dijiste en tu ministerio público, Señor. Que sean de gran bendición para el que escucha a la distancia a través de las diferentes plataformas y para la iglesia local, Señor. Que a ti, solamente a ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermano, vamos a agradecer